Vale, venga, empezamos la primera clase para profundizar sobre la metodología basada en métrica y contexto. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de que nosotros, el mercado, ya sabemos cómo funciona, sabemos que el mercado se mueve de una manera fractal, el mercado tiene unos ciclos que conocemos como zonas de acumulación, expansión, retroceso, si no rompe más del 50% de esa expansión, y una reversión si quiebra el punto de origen de esa expansión. Entonces, con estos conocimientos básicos, donde vamos a buscar un contexto, esto sería contexto, le vamos a añadir métricas. Las métricas van a ser a través de lo que es la subasta. Nosotros para el contexto vamos a usar una herramienta que es con la que vamos a empezar esta clase de hoy. Para el contexto vamos a usar una herramienta que se llama Volumen Profile. Esta herramienta está basada en la campana de Gauss, que es una forma de cuantificar datos, y se basa en la unión de unos perfiles, de unos datos máximos, genera unos perfiles, y esta estructura de campana de Gauss tiene un rango y una zona donde se concentra el mayor número de datos de esta forma de graficar. Esa campana de Gauss tiene una parte alta superior donde termina ese máximo de datos y una parte inferior donde termina ese máximo de datos, y la distancia que hay entre ese máximo y ese mínimo se le denomina en el área de valor, en donde mayor concentración hay de datos. Normalmente en una campana de Gauss y en el trading se usa el 70%. Bien, esto llevado al mundo del trading se convierte en lo que llamamos un volumen profile. Bien, el volumen profile pues nos va a indicar exactamente lo mismo. Si nosotros abrimos el volumen profile, veremos que en diferentes niveles de precio nos genera una información a nivel vertical a nivel de precio nos va generando una información a nivel vertical que son los diferentes niveles de precio, y eso nos genera un perfil, ¿de acuerdo? Entonces el volumen profile es la representación vertical de los volúmenes en diferentes niveles de precio, y eso nos genera lo que se llama esta herramienta volumen profile. Las partes de un volumen profile, ahora que estamos empezando de cero, hay que grabárselas a fuego y entender qué es lo que está pasando en esas partes es prioritario, porque a medida que avancemos con la
metodología, pues lo tendremos todo interiorizado. Entonces, en estas primeras etapas de aprendizaje, tener los conceptos básicos bien interiorizados nos va a ayudar al final, cuando ya nos movemos con diferentes estructuras, con cosas más avanzadas, nos va a ayudar porque vamos a entender el concepto de la subasta. Entonces, en un volumen profile, como ya dijimos, nos genera unos perfiles. Entonces, la parte que tenemos que tener aprendida de un volumen profile es que consta de un rango, el cual tiene en la parte superior sería su máximo, voy a poner más grande aquí, sería su máximo, en la parte inferior sería su mínimo, y luego tendría su mayor punto de negociación, sería el POP, abreviación o acrónimo de Point of Control. Este punto, como ya dijimos cuando hablamos de la campana de Gauss, representa el 70% de la negociación, ¿vale? Es el punto álgido del volumen profile. Esa parte de alta tiene una parte alta y una parte baja, que se le va a denominar la parte alta val area high o área de valor alta, y la parte inferior val area low, que sería área de valor baja. Y recordamos, esto es fundamental, esta área nosotros la conoceremos como área de valor, el área de valor. Y recordamos que en esa área de valor tenemos el 70%, de el volumen negociado de todo el perfil de volumen. Esta es la parte básica de un volumen profile. A medida que nosotros desarrollamos la metodología, van a aparecer otras áreas que se van desarrollando, pero eso es producto del movimiento del mercado, y dentro del volumen profile vamos a identificar unas nuevas áreas, pero esto es lo fundamental y lo que tenemos que interiorizar. Si nosotros aprendemos esto, tenemos el 60% de la metodología. Nosotros aprendiendo esto tenemos el 60% de la metodología. A medida que nosotros vayamos añadiendo zonas, la metodología sigue siendo la misma, pero conocemos los fundamentos principales. Como nota importante para luego entender la metodología, quiero que se recalquen una cosa. Esta, salvo que ya lo veremos en momentos avanzados, pero no quiero que se precipiten ahora, no cometan el error que cometió la gente al principio, que se volvió loca. Yo no quiero que cuando tengan los conceptos avanzados de metodología, dentro del área de valor no se opera. Es decir, nosotros no vamos a buscar, aunque el mercado se nos vaya dentro de un área de valor, o
o se venga para abajo dentro de un área de valor, no vamos a buscar operaciones. ¿Vale? Las operaciones siempre las vamos a buscar hacia el exterior del área de valor o cuando el precio reingrese dentro del rango del volumen profile y se dirija hacia las áreas de valor. ¿Vale? Que después entramos en una operación aquí y tiene continuación. Nosotros tenemos que ser disciplinados y saber que cuando el precio llegue a una zona objetiva, como le vamos a llamar a partir de ahora, cuando entre una zona objetiva, a nosotros nos tiene que dar igual. Tenemos que ser disciplinados para nosotros buscar operaciones que sabemos que va de una zona objetiva a otra. ¿Esto quiere decir que en un futuro no operemos dentro del área de valor? No, no significa eso. Dentro del área de valor se puede operar, pero ya cuando tengamos un nivel un poco avanzado y entendamos la peligrosidad que hay operar dentro del área de valor. Entonces, como tip principal para los que nos estamos iniciando, no vamos a buscar operaciones en el área de valor, dentro del área de valor, porque es el 70% de los golpes y hay ¿cómo se llama? Mucho intercambio de golpes ahí. Bien, esto es a lo que se refiere las áreas o zonas objetivas que nosotros vamos a trabajar dentro de un volumen profile. La otra parte que vamos a trabajar del volumen profile es su estructura física, ¿vale? Que nos ayuda al contexto. ¿A qué me refiero con la estructura física? Pues a su perfil propiamente dicho. El volumen profile tiene... A ver si el volumen profile tiene este movimiento, genera una figura y nosotros vamos a identificar que cuando el volumen profile tiene unos valles que sobresalen de su eje, estos serán nodos de alto volumen, high volume, y cuando el valle profundiza hacia el eje serán zonas o áreas de low volume. Entonces, en los nodos de high volume es donde se concentran la mayoría de las acumulaciones. Y aunque veamos unos movimientos fractales que nos parece grande, son zonas de altísimo volumen y lo que se trata es de aplicar desde una estructura pequeña a grande, entendiendo que un volumen profile tiene sus partes y sus nodos. Pues ahora verán el ejemplo, lo que quiero decir. No buscar operaciones dentro de esos nodos, sino buscar las transiciones a otros niveles de precio. Por ejemplo, nosotros podemos ver el típico volumen profile así, y tenemos identificado, este sería el rango, el máximo, el mínimo, y a lo mejor en esta parte de abajo tiene el punto de control aquí porque tiene más volumen, pero aquí identificamos dos nodos. Tenemos este nodo aquí y este aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una zona de low volume que los separa. Entonces, ¿cómo vamos a identificar una zona de low volume o cómo identificar diferentes nodos dentro de un volumen profile?
Pues sencillo, si nosotros aprendemos a buscar la zona de low volume, esta es la que nos va a separar los diferentes nodos, ¿vale? Entonces, una zona de low volume o bajo volumen, me gustaría que se aprendieran la terminología, ¿vale? Low volume. Es fácil de detectar. ¿Por qué? Porque el volumen profile consta de su parte, que es su eje vertical, y a medida que se desarrolla la interacción de precio, a medida que hay más volumen va creciendo hacia la derecha, a medida que hay menos volumen pues no crece, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un volumen profile, ¿vale? Y vemos bien claro que hay una zona que está más cerca del eje central o eje cero, esa zona es una zona de low volume, ¿vale? Y identificamos un nodo aquí y otro nodo aquí. Puede ser también que tengamos esto, varios nodos, pero sigue siendo un mismo perfil de volumen. Entonces aquí tenemos esta zona de bajo volumen, esta zona de bajo volumen y estos nodos de high volume. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con el precio? Pues cuando se producen estos nodos es que hay distribuciones y luego salidas, distribuciones, salidas. Ahora veremos qué tipo de sesgo nos puede dar cada perfil de volumen. Pero lo importante que quiero que aprendan hoy es, primero, las partes del volumen profile como tal, donde tenemos su máximo, tenemos el mínimo, tenemos el pop, tenemos el val area high y el val area low. Esto es la primera parte que tienen que aprender, interiorizar, y como segunda parte saber que un perfil de volumen consta de nodos de alto volumen, serían nodos de high volume, y áreas, áreas de low volume. ¿Cómo identificamos un área de low volume? Es el valle que profundiza con menos transacciones hacia el eje central del volumen profile. Entonces, no todo lo que profundiza, ¿vale? No todo lo que profundiza, por ejemplo, si yo les dejo este dibujo, esto no significa que sea un área de bajo volumen, porque si nosotros vemos el volumen relativo que hay por arriba y por abajo, apenas es una zona significativa o que uno puede decir bajo volumen. Tiene que ser objetivamente o claramente cerca del eje de aquí, ¿de acuerdo? No me vale que si yo les digo hacer un ejercicio de identificar zonas de bajo volumen y vean un perfil de volumen de esta característica, a tener un perfil de volumen de esta característica, ¿ven la diferencia? Esto no es una zona de bajo volumen, porque esto es todo un nodo completo y este descenso de volumen aquí no es
significativamente relevante a lo que está pasando en todo el rango. Sin embargo, este descenso de volumen aquí sí es significativo, tanto lo que tiene por arriba y por abajo, porque te define al menos dos zonas de trabajo. ¿Vale? Esto repetido, si esto se prolongara por aquí y pasara lo mismo, pues aquí tendríamos otra zona de bajo volumen. Entonces esto es un ejercicio que no lo, un aprendizaje que nos lo va a dar la experiencia, ¿vale? El ver, identificar las zonas de bajo volumen. ¿Por qué es importante aprender esto de entrada? Porque una zona de bajo volumen es donde el precio tiende a reaccionar, y es lo que a veces nosotros conocemos como zonas de soporte o resistencia, como veremos ahora en un gráfico. ¿De acuerdo? Seguidamente vamos a ver cómo vamos a enfocar nosotros los volúmenes profile. Los volúmenes profile nosotros los vamos a trabajar por sesiones. ¿Qué sesiones son las que vamos a trabajar nosotros? Sesión RTH, que es la sesión de Nueva York, es la sesión que es desde las 9:30 a 17.00, y la sesión ETH, o también conocida como overnight, ov.n overnight, que va desde las 18.00 a las 09:30. Entonces, estas sesiones son las que nosotros vamos a trabajar, y en la NinjaTrader, en nuestras plantillas, tendremos un volumen profile al cual le vamos a decir que construya su rango desde las 9:30 a las 17:00, que nos indique el volumen que hay, y luego tendremos acto seguido otro volumen profile al cual le vamos a decir en su configuración que nos genere la información de volumen que hay dentro de el horario ETH o overnight, que sería desde las 18:00 a las 9:30. ¿Qué conseguimos con esto? Tenemos la información de lo que ha pasado en la sesión RTH y lo que ha pasado en la sesión overnight. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vemos aquí el contexto. Vemos cómo el volumen profile nos indica cómo ha sido la sesión RTH, cómo ha sido la sesión overnight, y dónde los participantes han querido negociar, porque el perfil de volumen nos va a indicar dónde ha habido mayor volumen de negociación. Entonces aquí tenemos lo que hablamos en un principio. Tenemos la parte de contexto, que nos la da el volumen profile, y el volumen profile es mixto, nos da contexto y métrica. La única métrica que nos va a dar el volumen profile es a nivel de volumen, ¿vale? De volumen de negociación. Pero básicamente esta herramienta es la que nos da el contexto. Porque si nosotros ya empezamos a interiorizar un volumen profile, somos capaces, con el paso del tiempo, de que si vemos un gráfico, nosotros vamos a ser capaces, con el paso del tiempo, de hacer su perfil. Por eso es importante que el volumen profile
nos da el contexto, ¿vale? Como tip hay que decir siempre que los nodos de los volúmenes profile son fases acumulativas, ¿vale? Son fases que se mueven el precio en forma acumulativa y el precio suele salir a buscar nuevos niveles o buscar desequilibrios para moverse para construir o sea, un nuevo perfil o un nuevo contexto, ¿no? Tip importante que yo antes lo solía dar a medida que avanzaba la formación, pero he visto que si los doy al principio van a entender mucho más las cosas. Primer tip importante fue el que acabamos de comentar, ¿no? De que los nodos son fases, la mayoría de ellas acumulativas, que las zonas de low volume son zonas donde nosotros podemos entender que el precio está siendo un soporte, una resistencia, y eso nos lo confirma por una zona low volume. También puede ser el mismo centro de una zona high volume, ¿vale? Pero lo que nos interesa saber es que las zonas de low volume son zonas donde el precio tiende a reaccionar. Y un tip importante que quiero que se lo metan y se lo graben a fuego es el concepto de la aceptación del precio, ¿vale? Y el concepto de aceptación de la subasta, o cómo los participantes quieren subastar el precio del activo en un nivel determinado. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros podemos tener un volumen profile de esta manera, ¿vale? Y esto puede perfectamente haber pasado así. Así, ¡pum! Y como tip importante es que si el precio sale, me va a ir generando obviamente un perfil, ¿vale? Pero si ese perfil con respecto a donde viene el precio no va cogiendo volumen, sino que sube y baja rápidamente, ¿vale? Y apenas me coge un volumen determinado, ¿vale? Esto quiere decir que el precio no tiene aceptación. Esto, combinado con el order flow, donde vemos cómo los vendedores, en este caso que es un ejemplo bajista, empiezan a poner posiciones ahí, y lo vemos con el order flow, vemos primero con el volumen profile que por volumen no hay aceptación, y por métricas de intercambio de contratos vemos cómo aquí puede haber una zona de absorciones. Entonces es aquí donde la teoría de ICT cae por su propio peso como una teoría pues arcaica, antigua, donde le dice a la gente que ellos dicen que la liquidez, el precio está aquí, y dice no, viene a liquidar un high y se viene para abajo, ¿no? Esto es lo que dice ICT, ¿no? Liquidez externa viene y el precio se viene para abajo. Ok, esto es esto, simple y llanamente. Esto es esto. Esto es, ha pasado esto, una iniciativa, y el precio no ha tenido aceptación aquí. El precio hizo este movimiento, generó un poco de volumen, bajó, rechazó en la zona de bajo de volumen, sube de nuevo, no genera aceptación, se queda el mismo perfil,
quiebra la zona de bajo volumen y se viene a esta zona, que es el segundo tip que le voy a dar. Entonces, yo, como siempre digo, a mí siempre me gusta que las cosas me digan el porqué de las cosas. Cuando yo estudié ICT, a mí no me convencía esta teoría. O sea, viene aquí y se marcha porque lo dice un tío que por sus santos cojones. No. ¿Por qué pasa esto? Esto está pasando porque aquí no hay una aceptación del precio. O sea, estos niveles... hay que entender que el mercado se mueve por el precio, no por las figuras del gráfico. O sea, las velas japonesas, la representación lineal, cualquier tipo de representación gráfica en un mercado es la consecuencia de la acción del precio. Y esa consecuencia hay que representarla de alguna manera. Pero esto no quiere decir que aquí, como hay una mecha, esto se viene para abajo y después aquí me hace una vela aquí, y esto por narices se va a venir para abajo. Sí, es obvio que a lo mejor este patrón de vela se produce en estos movimientos, pero esto no es dogma de fe, esto es una circunstancia de la subasta. Entonces, esto también podía ser perfectamente así. Esto también podía ser perfectamente así, o sea, coger y que me haga esta estructura el mercado. El mercado me puede hacer perfectamente esta estructura. Viene aquí, lo voy a poner con velas del color que toca para que me entiendan. Esto puede venir aquí perfectamente, hacerme así, venir aquí, la siguiente, hacerme así, y de buenas a primeras hacerme esto. ¿Qué patrón es ese? Ninguno. Sí, una vela elefante o como la quieren llamar. Pero aquí lo que ha pasado, lo que ha pasado aquí es, primero, no se genera volumen, no hay aceptación del precio, ¿vale? A nivel métrico. Y a nivel de subasta, aquí lo que hay son vendedores atrapados, donde hay un alto volumen de negociación, aunque en el perfil de volumen no sea en comparación a donde viene el precio importante. Y lo que hay aquí es un concepto avanzado que se llama vendedores atrapados. Esfuerzo sin resultado. Vendedores metiendo órdenes enormes, pero que no caminan. ¿Por qué? Porque los compradores, porque los vendedores les está respondiendo con su contrapartida. Entonces, ¿por qué se viene el precio para abajo? No, aquí no hay una toma de liquidez. Aquí no hay... aquí hay un esfuerzo sin resultado, ¿vale? Carece de aceptación del precio y se viene para abajo. Bien, cuando se produce estos fenómenos, ya lo veremos más adelante, qué es lo que es una toma de liquidez, que también se da este fenómeno. Pero tenemos que desintoxicarnos de la mente el tema de que liquidez están en los... No. Si el precio se mueve para un lado o para otro, son por órdenes agresivas a mercado y por la falta de interés de los participantes. El otro tip importante que se tienen que grabar a fuego, pero a fuego, y les va a ayudar mogollón, sobre todo a la hora de entender la subasta, y les va a dar un plus importante, es que el mercado, si no tiene aceptación, vuelve a donde ha sido aceptado, o como digo yo, el hijo pródigo vuelve a casa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el mercado está aquí, expande,
y no hay negociación, siempre el mercado vuelve a buscar una zona de equilibrio que es donde ha sido aceptado. El mercado está constantemente buscando zonas de equilibrio, y para buscar zonas de equilibrio necesita buscar desequilibrio. Es por eso del movimiento fractal y por eso de las fases del mercado: fase acumulativa, fase de expansión, su fase de retroceso, ¿vale? Y puede haber una continuación o puede haber una reversión, ¿de acuerdo? De la única parte que de lo que es el Smart Money Concept o ICT o este tipo de escuelas que nos puede dar un plus a nivel estructural es sí reconocer la estructura de mercado y cómo máximos mayores y mínimos menores nos genera una sana tendencia alcista, ¿vale? Nos quedamos con los términos del BOS si queremos, y cómo un quiebre de una zona de impulso nos genera una hipotética cambio de estructura. Entonces nosotros podemos tener este plus más el contexto más las métricas como una confirmación para poder irnos en una operación, tanto sea en tendencia alcista o bajista. Son los únicos conceptos que yo respeto porque se asemejan al formato de contexto, ¿vale? Lo demás, buscar liquidez interna, externa, order block, olvídense de eso. Ya más adelante vamos a ver cómo se desmiente el mito del Fair Value Gap y que el Fair Value Gap no es una estructura, sino es un nivel de precio con imbalance. Entonces, con la clase de hoy, lo que quiero o lo que he pretendido es, primero, el volumen profile, que lo conozcan, sus niveles. Segundo, su estructura física, donde hemos hablado de lo que son los nodos y lo que son las zonas de low volume, que son las fetiches nuestras para trabajar, ¿vale? Con tercero, lo que hemos visto son dos tips importantes: concepto de aceptación del precio y que cuando no hay, aceptación, y cuando no hay aceptación del precio, no aceptación, el mercado suele volver a su área de valor más inmediata para buscar un equilibrio, ¿de acuerdo? Ojo, esto puede ser tan sencillo como que venimos de una acumulación, el precio sale y puede acumular, ¿ok? Y sale de nuevo, y nosotros a nivel métrico debemos de entender, oye, esto en comparación a esto, ¿dónde tuvo más aceptación el precio? Aquí. Ok, tenemos que mirar factores tiempo, horario, por si el precio no le da por llegar aquí, pero sí es muy probable que quiera volver a donde tuvo equilibrio, ¿vale? Es una manera de entender cómo los participantes subastan el precio, ¿de acuerdo? Como tip final de la clase de hoy, vamos a sentar las bases de cómo vamos a hacer un mapa de premercado para marcar los niveles objetivos para nosotros buscar las zonas donde vamos a operar, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el mapa de premercado? El mapa de premercado consiste en que nuestro gráfico va a tener una plantilla donde va a aparecer
diferentes volúmenes profile. Va a aparecer diferentes volúmenes profile. Opa, a ver si se me lo puedo hacer mejor. Sí, por ejemplo tenemos aquí uno. Una cosa, yo siempre intento representar el horario RTH con el color violeta o así malva, y el overnight o ETH con el color azul o turquesa, ¿vale? Entonces cuando me vean haciendo esto, estoy representando pues volúmenes o profile en horario RTH. Entonces nosotros tendremos una cosa así, y luego tendremos los volúmenes profile, vale, puede ser así, 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 y una sesión de trabajo nuestra va a ser siempre un RTH ya construido, el overnight, dependiendo de qué franja horaria tengamos nosotros, en construcción, y tenemos nosotros que esperar a que se construya el nuevo RTH. Esto es un día de trabajo nuestro. Esto es un día de trabajo nuestro. Un RTH construido del día anterior, un overnight en construcción o ya finalizando la construcción, como vuelvo y repito, dependiendo de dónde se construya, y el nuevo RTH. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que marcar? ¿Qué zonas son las que tenemos que marcar? Nosotros vamos a marcar del RTH su máximo y lo colocaremos como máximo RTH. Marcaremos su mínimo y le pondremos mínimo RTH. Colocaremos su val area high, val area low y su pop. Entonces aquí cogemos y marcamos val area high RTH, val area low RTH, y aquí colocaremos el pop. Luego el overnight o RTH, como digo, dependiendo a la hora que nosotros nos incorporemos al mercado, solamente vamos a marcar su máximo y su mínimo. Entonces aquí colocaremos mínimo RTH, máximo RTH. Y una vez que tengamos eso marcado, simplemente hay que esperar a que abra el mercado en horario RTH y ver qué zonas son las que pasan o las que no pasan, y en consecuencia actuaremos. Recordar siempre que dentro de esta zona no vamos a buscar operaciones, ¿vale? Entonces, lo que quiero que hagan es simplemente que en la plantilla de los volúmenes profile empiecen a marcar la zona objetiva, nada más. Entonces, esta semana me gustaría que marquen la zona objetiva y me las mande para ver si la están marcando bien. Una vez que yo vea que marcan las zonas objetivas, pasamos al siguiente paso, que es elaborar las hipótesis de la direccionalidad.
Vale, pero ahora la prioridad de la metodología es educar la vista en, primero, reconocer un horario RTH, reconocer un horario overnight y esperar la construcción del nuevo, a ver si va para arriba o va para abajo, porque irá en función de, eso va a ir en función de los perfiles de volumen que se hayan generado en el RTH. Y aquí, porque aquí tendríamos que buscar zonas de bajo volumen, diferentes cosas que iremos viendo, y luego aquí elaboraremos nuestras hipótesis. Pues yo aquí voy a esperar si esto, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? No se lo tomen al pie de la letra. Imagínate que está el área de valor, este es el nuevo RTH, y yo veo que por la noche el overnight me construyó donde aquí no hubo aceptación por la mañana. Entonces aquí ya está teniendo aceptación. Y veis, la tendencia es claramente, aquí fue para aquí, alcista, aquí tal, y aquí me está construyendo. Entonces cuando el mercado me abra, ¿vale? Yo puedo pensar, ok, puedo buscar un retesteo en el área de valor para incorporarme a la tendencia, o si veo que aquí no hay mucha aceptación, esperar aquí a un giro. ¿Y hasta dónde me puedo ir con el giro? Hasta mi primera zona objetiva, que es el máximo del overnight, o hasta el área de valor. Fíjense cómo nos ayuda el volumen profile a entender el contexto, y ya luego nos apoyamos con las métricas. Vale, esto va acompañado obviamente después con el order flow, ¿vale? Que nos va a ayudar a identificar zonas de giro, confirmaciones de las zonas de bajo volumen. Pero a nivel estructural, si una persona no tuviera order flow y solamente hiciera esto, solamente con esta guisa, pues si usa stop amplio, tiene una alta probabilidad de tener buenas operaciones. Porque está entendiendo de que el precio aquí tiene aceptación, aquí no tuvo, aquí generó un poquito de aceptación, y si el RTH nuevo me llega aquí y no es capaz de generar más interés, yo voy a entender que el precio ¿a dónde va a venir? Al área de valor, se viene para abajo. Entonces, ¿qué voy a operar yo? Reingreso del máximo del overnight y me vengo en corto. Que yo veo que me rompe el máximo del overnight, el nuevo RTH, y se viene aquí y me genera valor. Ok, pues yo lo que voy a buscar son retesteos de zonas objetivas. ¿De acuerdo? Pues vamos a dar por terminada la primera clase de hoy, para que como objetivo de esta semana yo espero que todos los días hagan un premercado solamente marcándome esas zonas objetivas. No necesito más para yo entender que lo que se ha explicado hoy lo han entendido. Lo vuelvo a repetir, solamente quiero de la zona del RTH, ¿vale? Que ya está construido, que me marquen su máximo, su mínimo, o sea, que cojan del volumen profile, pues me marquen el máximo, que está ahí claro, el mínimo, el val area high, val area low y el pop. Y luego del overnight, simplemente esto. Una vez que ustedes tengan esto bien claro, que me lo marcan bien claro, vamos a pasar a las fases de las hipótesis. ¿Por qué? Porque ya les adelanto cómo va a ser la siguiente clase. Porque en la fase de las hipótesis, si yo tengo este RTH, a ver, perdón, si yo tengo este RTH aquí y el overnight me construye por debajo del rango, por dentro del rango o por arriba del rango, es de vital importancia saber dónde va a abrir el nuevo RTH, porque si el nuevo RTH me abre por encima de aquí,
pero no genera aceptación en estos niveles, es muy probable que se venga para abajo. ¿Vale? Si el nuevo RTH me abre dentro del rango, acuérdense que el rango que nosotros siempre hablamos es del día anterior. Entonces, este rango, yo lo proyecto para acá. Si el nuevo RTH me abre dentro del rango, voy a tener un día balanceado y tengo que tener cuidado con el área de... Perdón, vamos a marcarlo de otro color. Tengo que tener cuidado con el área de valor porque sé que aquí no quiero que se me meta. Entonces, ¿qué voy a buscar? Operaciones de retesteo en el val area high, o que me entre aquí salidas del val area low con objetivos aquí al mínimo. ¿Vale? Entonces, es de vital importancia nosotros tener nuestra zona objetiva y ver dónde abre el nuevo RTH, porque si abre dentro del rango del RTH anterior, vamos a tener días balanceados. Si abre por fuera de ese rango, vamos a tener días imbalanceados. Entonces, esto lo veremos con profundidad en la próxima clase, pero para que vean la importancia que es, de entrada, nosotros saber marcar nuestro mapa, saber decir, oye, yo tengo mi RTH aquí, sé marcar mi máximo, mi mínimo, mi val area low, mi val area high y mi pop. El overnight sé cuál es su máximo y cuál es su mínimo. Y simplemente tengo que esperar el nuevo RTH a ver si me va a abrir dentro de este rango, si me va a abrir fuera de este rango, y con el perfil de volumen voy a entender qué aceptación tiene aquí, aquí o aquí. Y veo mi estructura y entenderé cómo la estructura me confirma la aceptación, es decir, con el volumen profile veré si esa estructura está teniendo aceptación de continuación o no. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la primera clase de hoy y ahora vamos a abrir turnos de preguntas. Voy a cerrar la grabación.